Saludos y bendiciones en esta hora de la mañana. Qué gozo, qué alegría, qué bendición de Dios poder estar interconectados en esta hora. Hoy miércoles 16 de septiembre. Bienvenidos a la Escuela de Discipulado de Reino, discipulando a las naciones de la tierra. Si usted ya conoce y ha sido parte de nuestra escuela, le queremos cordial bienvenida, y si es la primera vez que usted se conecta a la Escuela de Discipulado, queremos saludarlo, queremos bendecirlo y queremos animarlo para que usted se convierta en un estudiante consecuente, consuetudinario de nuestra Escuela de Discipulado. La Escuela de Discipulado de Reino tiene como finalidad formar, entrenar, capacitar a los discípulos del Señor Jesucristo para la obra del ministerio al cual Él nos ha llamado. Bendecimos, saludamos y le damos la bienvenida a todas las personas que ya se están interconectando con nosotros. Un gran saludo para nuestra hermana Carmen Hernández, para toda su amada familia, full sintonía en esta hora de la mañana. Salimos por gracia del Señor el día lunes, miércoles y viernes en horario de 9 a 10 de la mañana. Le invitamos para que usted pueda suscribirse a nuestro canal de YouTube. Al final está la dirección donde usted puede suscribirse gratuitamente y accesar a todo el material de la Escuela de Discipulado y a material complementario, conferencias, seminarios, talleres, congresos, donde usted podrá nutrir su vida espiritual y recibir una palabra de parte del Señor. Estamos hablando del tema "Llegarás a tu destino profético", basado en lo que dice la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. En primera de Timoteo, capítulo número 1, versículo 18 y 19 de la Reina Valera 60, leemos de la siguiente manera: "Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos". Pablo le está escribiendo a su amado hijo Timoteo, su discípulo. Le está escribiendo a un joven a quien Pablo adopta, a quien Pablo toma como hijo espiritual y a quien le brinda paternidad apostólica. Timoteo está en un proceso de formación, de entrenamiento, y después de finalizado el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo considera que ya es momento y que es tiempo de soltar a Timoteo, de dejar ir a Timoteo y asignarle algunas responsabilidades y compromisos ministeriales. Lo más importante que debemos aprender en la vida en cuanto al trato con los discípulos, en cuanto al trato con nuestros hijos espirituales, es entender el momento preciso en que debemos abrir las puertas, en que debemos darles oportunidades, en que debemos tener confianza y debemos asignarles responsabilidades y compromisos que van desde actividades domésticas, actividades elementales, actividades básicas, y luego irles asignando y delegando responsabilidades más grandes. Quizás uno de los temores más grandes que muchos ministros han tenido hasta el día de hoy es el miedo de delegar, el miedo a que la gente falle, el miedo a que la gente se equivoque, el miedo a que los discípulos no hagan las cosas como están acostumbradas o como están acostumbrados los pastores. Pero debemos darle a nuestra gente un voto de confianza. Debemos entender que con el entrenamiento correcto, con la formación correcta, con la enseñanza correcta, podemos tranquilamente descansar, delegar y aprender que delegar es un arte,
necesario y es un arte importante en este tiempo de crisis, de exigencia y de demandas, tanto para el ministro como para el ministerio. Así que Pablo decide dejar a Timoteo en la ciudad de Éfeso, decide dejarlo al frente de la iglesia a los efesios, decide dejarlo en una iglesia pujante, en una iglesia de ímpetu, de influencia, donde años anteriores habían estado al frente de la iglesia el propio apóstol Pablo, que la estableció después de 3 años de ministerio. Según la tradición cristiana, por allí pasaron hombres como el apóstol Pedro, como Apolos, aquel varón elocuente, poderoso en las escrituras. Así que para Timoteo no es cualquier encomienda, es un desafío y un tremendo reto estar al frente de una iglesia por donde habían desfilado grandes hombres de Dios con ministerios muy importantes, con ministerios muy influyentes y con ministerios muy poderosos. Este joven pastor ahora tiene que asumir este rol, ahora tiene que asumir esta encomienda, ahora tiene que asumir esta tremenda responsabilidad. Yo trato de imaginarme colocándome en los zapatos de Timoteo, en lo que significaba ocupar un lugar, ocupar un espacio, ocupar el puesto que habían dejado otros hombres de gran trascendencia para el momento y que eran figuras importantes dentro de la iglesia del primer siglo de la era apostólica. Ahora bien, cuando Pablo deja a Timoteo al frente de esta iglesia, Timoteo no es bien recibido. Timoteo no es recibido con honores, con bambalinas, con guirnaldas. Al contrario, Timoteo comienza a experimentar una férrea oposición y una gran persecución dentro del seno de la iglesia. Aquí nos damos cuenta, a la luz del trasfondo, a la luz del contexto, que muchas veces el enemigo se aprovecha de situaciones para tratar de fracturar, tratar de dividir, tratar de detener, tratar de importunar el avance de la iglesia de Jesucristo. Cualquiera diría en condiciones normales que si Dios está colocando a un nuevo pastor, si Dios está colocando a un nuevo ministro, si Dios está colocando a un pastor joven al frente de un ministerio pastoral, pues todos deberían recibirle y darle una calurosa bienvenida. En el caso de Timoteo, realmente no ocurre esta situación. Timoteo comienza a enfrentar en primer lugar problemas y conflictos debidos a su juventud. En la primera carta de Timoteo, en el capítulo número 4, encontramos en el versículo número 12 las siguientes palabras: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. La juventud de Timoteo era considerada para muchos ancianos y para muchas personas dentro de la iglesia de Éfeso una desventaja, un punto en contra, un punto negativo. Ellos estaban acostumbrados a tener al frente del ministerio hombres con una gran experiencia, con una larga data ministerial, Pablo, Pedro y Apolos. Ahora hay un joven, hay un hombre que no alcanza los 40, 45 años de edad, que está al frente de la congregación, y eso se convirtió en el epicentro de ataques y de oposiciones que Timoteo tuvo que enfrentar. Sumado a esto, en el capítulo número 5 de la primera carta de Timoteo, en el versículo número 23, encontramos que Timoteo tenía problemas de salud al estar en Éfeso. Primera de Timoteo 5:23 dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. La expresión frecuentes enfermedades nos da a entender que Timoteo comenzó a padecer y a sufrir de problemas digestivos, problemas gástricos, problemas intestinales. No sabemos con exactitud, porque la Biblia así no lo especifica, qué tipo de problemas comenzó a padecer.
Parece que el causante de los problemas de salud en cuanto a su sistema digestivo en Éfeso era el agua, y Pablo le dice, ya no bebas agua, se refiere al agua de la ciudad. No sabemos por qué. Y le da una recomendación, usa de un poco de vino. Pablo no le está recomendando a Timoteo que se emborrache, que se embriague y que convierta el licor y lo sustituya por el agua potable. Muchos que lamentablemente andan buscando excusas para torcer las escrituras, tergiversar las escrituras, llevar las escrituras a un extremo peligroso, encuentran en este versículo una licencia, un cheque al portador, y encuentran en este texto la permisividad de Dios para que la gente en la iglesia se emborrache, para que la gente use el licor, usan de este texto como la licencia y la justificación para las borracheras. Pablo no le está diciendo a Timoteo que se emborrache. Pablo le está diciendo a Timoteo, por causa de esta situación vamos a hacer algunas modificaciones, y ocasionalmente toma vino para atenuar los problemas estomacales y digestivos que estás teniendo. Queremos saludar de manera especial a mi amada esposa, mi fiel compañera, full sintonía, intercediendo por esta transmisión. Saludos y bendiciones a la familia Zambrano Lugo, a nuestro hermano Franklin, nuestra hermana Guadalupe, nuestra hermana Carmen Solís, en la iglesia que está en la urbanización Llano Alto del estado Barinas. Saludos y bendiciones para nuestra hermana Yoleida Briceño, nuestra hermana Carmen Hernández. Estamos en la reino, hablando acerca del tema llegarás a tu destino profético. Y si todo esto no fuera suficiente, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3, en el versículo número 1, Pablo advierte de manera profética, le da una alerta a Timoteo diciéndole, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ante un cuadro como este, ante una situación de adversidad, ante una situación tan difícil de crisis ministerial que Timoteo está enfrentando, frente a todo este panorama, frente a toda esta situación que rodeaba a Timoteo, cualquiera en condiciones normales se preguntaría, ¿qué sentido tiene servir a Dios? ¿De qué me sirve ser un buen cristiano? ¿De qué me sirve ser fiel a Dios? ¿De qué me sirve vivir en santidad? ¿De qué me sirve vivir una vida guardada para el Señor en obediencia? ¿Cuál es la ventaja de obedecer a la palabra si cuando más procuro buscar a Dios, si cuando más procuro vivir para Dios, si cuando más procuro agradar a Dios, más problemas y más dificultades voy a enfrentar? Muchos creyentes y muchos discípulos se encuentran frente a esta disyuntiva y frente a esta diatriba teológica y existencial. He oído a muchos creyentes que me han dicho, pastor, ¿de qué me sirve orar tanto? ¿De qué me sirve interceder tanto? ¿De qué me sirve dar mis diezmos y ofrendas, tener un corazón generoso, ser una persona comprometida, ser una persona dada para el reino de Dios, si cuando trato de avanzar en mi comunión, en mi vida de compromiso, en mi vida de intimidad con el Espíritu Santo, me encuentro con tantas adversidades, me encuentro con tantas dificultades, me encuentro con tanta oposición? Es muy importante que usted entienda y que usted comprenda lo siguiente en el nombre de Jesús de Nazaret. Servir a Dios, comprometerse con el Señor, dar un paso al frente, vivir una vida de obediencia, no significa que usted va a quedar libre o va a quedar exento de las crisis, de las pruebas y de las dificultades de la vida. El propio apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, todo aquel que quiera vivir piadosamente en esta tierra y en esta vida padecerá persecución. ¿Qué significa la expresión todo el que quiera vivir piadosamente? El término piedad que usa Pablo en 2 de Timoteo cuando menciona estas palabras significa todo el que quiera hacer algo significativo para Dios,
todo el que quiera comprometerse con Dios, todo el que quiera caminar una milla más, todo el que quiera tomar en serio el llamado de Dios, todo el que quiera vivir una vida total y completamente dedicada y consagrada a Dios, por causa de esa búsqueda, por causa de esa fe, por causa de ese compromiso, por causa de esa obediencia, va a experimentar un nivel de persecución y de oposición. El apóstol que escribe a los Hebreos en el capítulo número 12 de la carta a los Hebreos dice lo siguiente hablando con respecto al Señor Jesucristo. En Hebreos 12:3, Hebreos capítulo número 12, versículo número 3, leemos: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué fue lo que más incomodó a los fariseos religiosos? ¿Qué fue lo que más incomodó a los escribas, a los saduceos, a los herodianos y a los opositores y a los enemigos de Jesús? El estilo de vida que Jesús vivía. La vida diferente, la vida distinta. La vida de Jesús fue una vida de referencia, fue una vida de ejemplo, de testimonio. El hecho de que naveguemos contra la corriente del mundo, el hecho de que naveguemos en contra de la corriente de este sistema pervertido, corrupto, babilónico, significa que tarde o temprano la gente te va a comenzar a señalar, la gente te va a comenzar a condenar, la gente va a comenzar de alguna manera a atacarte, no por causa de tu propia vida, sino por causa de lo que estás haciendo y por causa de que en tu corazón hay un deseo y un anhelo de agradar y de servir al Señor. Frente a todo esto, Timoteo está experimentando una situación de desánimo. Timoteo está experimentando una situación anímica, emocional y afectiva muy negativa. Timoteo se siente, como decimos popularmente en Venezuela, entre la espada y la pared. Se encuentra en un callejón sin salida, entra en dudas, entra en una situación de confusión. Si estoy aquí por orden de Dios, si estoy aquí por dirección del Espíritu Santo, si estoy obedeciendo al llamado de Dios, si estoy haciendo lo correcto, entonces ¿por qué están ocurriendo estas cosas? Yo estoy totalmente seguro y puedo decir con autoridad del Espíritu Santo que hay personas que me están mirando en este momento a través de este video por Facebook y por YouTube, que se han hecho las mismas preguntas. Si yo honro a Dios y busco a Dios y obedezco a Dios y trato de agradar a Dios por todos los medios y recursos disponibles, entonces ¿por qué? Nunca faltan los por qué, nunca faltan las dudas, las incertidumbres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo más importante no es por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Lo más importante no es saber por qué estás padeciendo lo que estás padeciendo. Lo más importante es que sigas siendo fiel a pesar de. Lo más importante es que continúes haciendo lo que Dios te llamó a hacer a pesar de. Por eso el autor a los Hebreos dicen consideren. El verbo considerar del idioma griego original de Hebreos, capítulo número 12, versículo número 3, significa tomen como ejemplo, tomen como marco de referencia, tomen como un ejemplo digno de imitar a Jesús, el cual sufrió tal contradicción, el cual fue enfrentado, el cual tuvo que vivir en medio de una gran oposición por causa del llamado, por causa del ministerio, por causa de la unción, por causa de la vocación, por causa de la asignación divina. Tuvo que experimentar una gran oposición, pero nunca abandonó, nunca desertó, jamás dejó de cumplir, jamás dejó de vivir una vida comprometida hasta que finalmente ofrendó su vida, su existencia y derramó su última gota de sangre en la cruz para sellar y consumar la redención y la salvación de toda la raza humana, incluyéndolo a usted, incluyéndome a mí. Muchas personas buscan y encuentran una justificación para abandonar, para desertar, para lamentablemente
dejar todo tirado por la mitad. No, yo no seguí adelante porque llegué al evangelio y encontré muchas pruebas. No, yo abandoné la iglesia porque en la iglesia me exigían demasiado. No, yo abandoné el ministerio porque era muy difícil. No tenía las mismas entradas que antes tenía. No, yo abandoné la congregación porque vi a mucha gente hipócrita, a mucha gente falsa, a mucha gente de mal testimonio. Descubrí, me enteré de situaciones. No, yo abandoné la fe porque lamentablemente nunca encontré un apoyo, no encontré a alguien que de alguna manera me diera la mano y me apoyara. Hay mil excusas para mucha gente abandonar la fe. El mismo Señor Jesús que prometió bendecirte, el mismo Señor Jesús que prometió prosperarte, el mismo Señor Jesús que prometió convertirte en cabeza y no cola, que tú estuvieras encima solamente y no debajo, también a la vez Él también dijo lo siguiente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo número 8 de la carta de Pablo a los romanos, dice algo que me parece extraordinario. Romanos capítulo 8, versículo número 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Observe la lista en signos de interrogación. 1. Tribulación. 2. Angustia. 3. Persecución. 4. Hambre. 5. Desnudez. 6. Peligro. 7. Espada. Antes, dice Pablo, antes de estas 7 cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios no va a evitar la tribulación, no va a evitar la angustia, no va a evitar la persecución, no va a evitar el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Estas 7 situaciones de crisis en la vida, Él no las va a evitar. Lo que sí dice es que nada nos va a separar de su amor. Si estamos fuertemente arraigados en la palabra, si entendemos el sacrificio de Cristo, si tenemos una visión clara del llamado, si comprendemos el valor de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, si comprendemos mínimamente en lo que significa el poder de la redención, lo que es nuestro estado espiritual actual, lo que será nuestro estado espiritual eterno, eso bastará para que usted encuentre razones de peso para seguir sirviendo al Señor, ser fiel al Señor, aunque el mundo entero le dé la espalda a Dios. Pablo le dice a Timoteo: un mandamiento te doy, un mandamiento te encargo. Timoteo, en medio de la crisis que estás viviendo, en medio de la oposición que estás experimentando, en medio de la dificultad y de las lágrimas que hoy estás derramando, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. La pregunta es la siguiente: ¿estaba Pablo al corriente? ¿Sabía Pablo perfectamente? ¿Conocía Pablo los detalles? ¿Sabía Pablo los entretelones de toda la crisis que Timoteo estaba sufriendo desde el momento en que llegó a la ciudad de Éfeso y asumió el liderazgo, el pastorado y el ejercicio ministerial en la iglesia de los Efesios? Lo sabía. Esa es la explicación por la cual él está escribiendo la primera carta de Pablo a Timoteo. La información llegó hasta la cárcel, la información llegó a oídos de Pablo. Nadie le fue con el chisme, nadie fue a malponer a Timoteo, al contrario, fueron simplemente a decirle: Pablo, hay una situación que Timoteo está enfrentando. No estamos hablando de personas que se dedican a difundir falsas noticias. Estamos hablando posiblemente de gente seria, gente de oración, gente de ayuno, gente de confianza del apóstol Pablo, y quizás de manera personal o a través de alguna carta le hacen saber a Pablo lo que está ocurriendo. Producto de esta situación coyuntural, producto de esta situación vivencial de Timoteo, Pablo escribe la primera carta, y la única recomendación, el único mandamiento, el único consejo, la única exhortación que Pablo le da a Timoteo es la siguiente: este mandamiento, no dice estos, uno solo, singular. Timoteo, sé lo que estás viviendo. Timoteo, sé lo que estás pasando. Timoteo, sé por dónde estás
transitando en este momento. El Espíritu Santo me está hablando y me está diciendo que te suelte esta palabra. María, yo sé por dónde estás pasando. Carmen, yo sé por dónde estás pasando. José, yo sé lo que estás viviendo. Felipe, yo sé lo que está ocurriendo contigo. Ricardo, yo sé lo que está pasando contigo. Yo conozco tu vida, conozco tu hogar, conozco tus lágrimas, conozco tus necesidades, conozco tus dolores, conozco tus miedos, conozco tu temor. Sé perfectamente lo que está ocurriendo contigo allá en el Perú, en el Ecuador, en la Argentina, en el Brasil, en Colombia, en Panamá, Costa Rica, en Chile, allá en Estados Unidos, allá en Cuba, en el país donde te encuentras en este momento. Dios conoce perfectamente todo lo que te está sucediendo y hoy el Espíritu Santo te dice, hay un mandamiento que tengo para ti, hay una palabra que tengo para ti, hay un rema de Dios que tengo para ti, hay una dirección profética que tengo para ti, hay algo que debo recordarte, que debo decirte, hay algo que debo refrescar en tu memoria, hay algo que necesito que tú tengas presente en este tiempo de crisis. Es lo único que necesitas, es una tabla de salvación, es un salvavidas en medio de la alta mar. Así te dice el Espíritu Santo de Dios en esta mañana en Primera de Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo, cambia el nombre Timoteo y coloca el tuyo. Te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Timoteo, ¿por qué no puedes abandonar la iglesia? Timoteo, ¿por qué no puedes abandonar el ministerio? Timoteo, ¿por qué? Por causa de las presiones que estás viviendo, por causa de los conflictos familiares, matrimoniales, ministeriales, por causa de los conflictos en el liderazgo. ¿Por qué no debes abandonar? ¿Por qué no puedes dejar atrás el llamado? ¿Por qué no puedes renunciar a lo que el Padre te ha encomendado hacer? Y hay una razón de peso. Por causa de las palabras proféticas que se hablaron antes en cuanto a ti, por causa de un destino profético, por causa de una palabra profética, por causa de un proyecto profético, por causa de un plan, por causa de un diseño, por causa de un llamado, de una unción y de una encomienda que desde la eternidad Dios tenía reservada para ti y Dios tenía reservada para mí. ¿Por qué no podemos abandonar? ¿Por qué no podemos ser desertores? ¿Por qué no podemos ser gente ambivalente, ambigua, de dos pensamientos? ¿Por qué no podemos convertirnos en gente bipolar espiritualmente hablando? ¿Por qué no podemos huir como cobardes? ¿Por qué no podemos convertirnos en desertores espirituales? Porque hay un destino profético, hay un plan profético, hay una palabra profética, hay un decreto profético, hay un dicho profético, hay una sentencia profética dada por Dios, soltada por Dios, hablada por Dios, gravitando sobre nuestras cabezas, gravitando sobre nuestros hogares, gravitando sobre nuestras familias, gravitando sobre nuestra ciudad y sobre nuestra nación Venezuela. Por lo tanto, si un discípulo necesita estar consciente, si una discípula necesita estar plenamente convencido y convencida de algo, es de toda la palabra profética que el Señor ha hablado tocante a nosotros. Lo que nos corresponde creer, lo que nos corresponde hacer, lo que nos corresponde recordar, aquello de lo cual debemos echar mano, aquello de lo cual debemos tomar, aquello de lo cual debemos depositar toda nuestra fe, toda nuestra confianza y toda nuestra seguridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy una orden, Timoteo, te doy una encomienda, no te voy a más. Estoy consciente, estoy plenamente al corriente, le dice Pablo a Timoteo, de todo lo que te está ocurriendo en Éfeso, pero te doy una orden y te doy una encomienda, porque hay una palabra profética que no puede ser abortada, hay una palabra profética que no puede ser cancelada, hay una palabra profética que no puede quedar inoperante, hay una palabra profética que no puede quedar vagando en el espacio, hay una palabra profética que se tiene que cumplir, pero va a depender de tu obediencia, va a depender de tu sujeción, va a depender del nivel de confianza
y va a depender del nivel de conexión que tengas con esa palabra profética. ¿Cuál era el mandamiento de Pablo a Timoteo? Primera de Timoteo capítulo número 1 y versículo número 3. Allí está la encomienda, el mandamiento de Primera de Timoteo 1:18. En Primera de Timoteo 1:3 leemos lo siguiente: como te dejé o como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. El mandamiento de Primera de Timoteo 1:18 está en Primera de Timoteo 1:3. Quédate en Éfeso. Te lo rogué, te lo supliqué. Sé que quisiste abandonar, sé que quisiste regresar a casa. Sé que quisiste hacer lo mismo que hizo Juan Marcos en el primer viaje misionero, abandonar todo, regresar a casa y seguir viviendo una vida normal, una vida dominguera, una vida religiosa, una vida sin compromiso. El Señor le dice a Timoteo por boca del apóstol Pablo: quédate en Éfeso y de allí no te muevas. Quédate en Éfeso y de allí no salgas. Éfeso es el lugar de tu bendición. Éfeso es el lugar de tu promoción. Éfeso es el lugar de tu ascenso. Éfeso es la escuela que tienes que aprender. Es el desierto por donde tienes que pasar. Es la tierra donde tienes que sembrar, porque Éfeso será el lugar donde obtendrás la cosecha. ¿Por qué Timoteo tenía que quedarse en Éfeso? ¿Y por qué Pablo ahora le está recomendando a su discípulo, le está recomendando a su hijo amado en la fe: quédate en Éfeso? Respuesta: por las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Pablo le está diciendo a Timoteo: si te vas de Éfeso, si sales de Éfeso, si te vas de la ciudad donde Dios te colocó, si sales de la cobertura, si sales del manto, si te aíslas de la autoridad espiritual, si sales del lugar y de la casa apostólica donde el Señor te colocó, te plantó y te sembró, hay algo que se va a perder, hay algo que va a ser abortado, hay algo que va a ser anulado. Las palabras proféticas que se dijeron antes en cuanto a ti. El destino de Timoteo estaba sellado. El destino de Timoteo estaba escrito. El destino de Timoteo estaba plasmado. Éfeso era el lugar del cumplimiento de la palabra profética. El Espíritu Santo hoy te está hablando y te está diciendo: hay una palabra profética que se va a cumplir en ti. Hay una palabra profética que se va a hacer una realidad en ti. Hay una palabra profética que se va a desatar, se va a activar y que va a provocar una bendición de Dios extraordinaria en tu vida. Pero tienes que quedarte en el lugar donde estás. Tienes que quedarte en el lugar donde Dios te colocó. Tienes que quedarte en el sitio. Tienes que quedarte en la tierra. Tienes que quedarte en la cobertura y bajo la paternidad donde el Padre te ha colocado. De eso va a depender todo lo demás. ¿Por qué? Porque hay una palabra profética, hay un dicho profético, hay un decreto profético. Éfeso era el lugar, era la tierra, era el jardín del Edén. Éfeso era el sitio donde el ministerio de Timoteo iba a florecer. Así había sido dicho, así había sido profetizado, así había sido declarado. En esta hora y en este momento de revelación profética te hablo por el Espíritu Santo de Dios. Tú no te quedas en un lugar por capricho. Tú no te quedas en un lugar por imposición, por obligación o porque otro te lo impone. Tú no te mueves de un lugar a otro, de una ciudad a otra, de un país a otro por la necesidad, porque estás pasando momentos de dificultad económica. Tenemos que aprender una gran lección en este día. ¿Cuál es la lección que tenemos que aprender? Cada paso que damos, cada movimiento que hacemos, todo lo que emprendemos en la vida tiene que ser por dirección del Espíritu Santo de Dios. No es hora de seguir inventando, no es hora de seguir deshojando margaritas, no es hora de seguir haciendo las cosas por hacerlas. Voy a ver cómo me sale esto, voy a ver qué sale de esto, voy a ver qué ocurre, voy a ver qué pasa, voy a hacer lo que otros están haciendo, voy a copiar este modelo, esta estrategia de trabajo porque está funcionando en Colombia, está funcionando en Chile, está funcionando en Brasil y creo que puede funcionar en la ciudad donde estoy.
No podemos seguir siendo gente almática, gente emocional, gente reactiva, gente que camina sobre la base de las emociones, sobre la base de las necesidades. Un gran saludo para un hijo espiritual y un gran compañero de ministerio, el pastor John Nacero Aldana, con su amada familia en el estado Zulia, Maracaibo, región occidental de Venezuela. Bienvenido, pastor John Nacero, a nuestra escuela de discipulado de reino. Estamos hablando, llegarás a tu destino profético. Hay dos razones de peso por las cuales Timoteo tenía que permanecer en Éfeso. Uno, porque el Señor lo había establecido en ese lugar. Dos, había una palabra profética dicha con anterioridad, dicha con antelación. No te muevas del lugar donde estás si Dios no te ha hablado. No te muevas de la ciudad donde estás si el Espíritu Santo no te ha hablado. Echa fuera de tu vida la nostalgia, el deseo de estar con tus hijos, el mudarte de la ciudad, porque estás cansado de los problemas, estás cansado de las limitaciones, estás cansado de la crisis que se estás cansado de la devaluación de la moneda, estás cansado de inventar y de crear una cantidad de situaciones, caminos alternos y ninguno te sale bien. Sobre la base de la necesidad no te puedes mover. Tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios. El Espíritu Santo me está diciendo que le está hablando a muchos hombres de Dios, a muchas mujeres de Dios. Tú que estabas orando y pidiendo una respuesta, pidiendo una confirmación, pidiéndole al Señor que te hablara. Así te dice Dios. No te muevas del lugar donde estás, no te muevas del ministerio donde estás, no te muevas de la ciudad y del país donde estás, a menos que Dios te hable, a menos que Dios te lo diga, a menos que haya una respuesta y una confirmación profética, a menos de que exista una claridad correcta, precisa, exacta de lo que tienes que hacer en el nombre de Jesús de Nazaret. Dejemos de ser imitadores, porque todo imitador termina siendo un mal imitador. Deja de ser un imitador por naturaleza. Deja de ser simplemente una persona que vive copiando, una persona que vive adoptando, una persona que vive haciendo lo que hacen los chicos cuando hacen sus trabajos de investigación en la internet, copiar y pegar. Deja de ser un creyente y un líder, un ministro que copia y pega. Deja de ser simplemente una persona que vive imitando a los demás. Si te mueves, que sea por una palabra de Dios. Si vas a un lugar, que sea por una. Si abrazas un ministerio, que sea por una dirección clara de Dios. Conozco a demasiada gente que en momentos de arrebato, en momentos de emoción, en momentos de ímpetu, en momentos donde quieren adelantarse a los tiempos, adelantarse a los momentos, adelantarse a los eventos proféticos, deciden salir corriendo de sus iglesias, deciden salir corriendo de sus ministerios, deciden salir corriendo de la cobertura y dicen: tengo un llamado, tengo un ministerio, siento que puedo hacer esto, siento que puedo hacer aquello, para luego, con el paso del tiempo, con tristeza y con dolor, verlos regresar derrotados, fracasados, quebrados económicamente, con grandes problemas en el hogar y con grandes conflictos espirituales. Aguarde, espere. Salmo 41 dice: pacientemente esperé en Jehová. La paciencia no significa falta de acción. La paciencia no significa inercia. La paciencia no significa estancamiento. Solo significa aprender a esperar en Dios, afinar el oído, ir al lugar secreto. Y tu Padre, que te ve en lo secreto cuando oras, te va a recompensar en público. Llegarás a tu destino profético. Esta palabra es poderosa y siento una maravillosa presencia del Espíritu Santo y un manto profético para hablarte en el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo le dice a Timoteo: hay una orden, hay un mandamiento. El Señor le dice a Timoteo de parte del apóstol Pablo: hay un destino profético, hay una palabra profética, hay un diseño profético, hay una directriz profética. Timoteo, no estás en un momento, ni estás tampoco no tienes las condiciones necesarias para estar
adivinando si te sales o no te sales, si vas o no vas, si te mudas o no te mudas. Hay creyentes que por tomar decisiones equivocadas, por no escuchar la voz del Espíritu Santo, por no tener paciencia, por ser gente impetuosa, por ser gente impaciente, por ser gente que quiere adelantarse a las cosas, están dando pasos para el fracaso, están dando pasos para la derrota, están dando pasos y están cayendo en terrenos peligrosos, en arenas movedizas. No aborte lo que Dios quiere hacer en usted. Aprenda a fluir y a moverse en el tiempo correcto, en el tiempo kairos, en el tiempo de la oportunidad, en el tiempo profético de Dios. La crisis no va a impedir que tu ministerio avance. La crisis no va a impedir que el llamado se complete. La crisis no va a impedir la economía, las deudas, la escasez y aún incluso la oposición que hoy estás viviendo y sufriendo. No va a impedir que lo que Dios ha determinado se cumpla en ti, pero aprende a esperar, aprende a descansar en Dios, deja que Dios pelee por ti, deja que Dios enfrente a tus enemigos, deja que el Señor salga en tu defensa. No hables tú de lo que quieres hacer, deja que Dios hable por ti. No hables tú de tus enemigos, deja que Dios se ocupe de ellos. No te preocupes por los Judas Iscariotes que hoy te traicionan, que hoy te dan la espalda y te abandonan. Para todo Judas Iscariote hay una horca que les espera. Ocúpate tú de Dios, ocúpate tú del llamado, ocúpate tú del ministerio, ocúpate de la oración, ocúpate de tener un corazón sano, un alma saludable, libre de resquemores, libre de ira, libre de pleitos, libre de amargura, para que cuando Dios te impulse, te promueva y Dios te lleve a un nuevo nivel y te promocione, tengas la capacidad de poder administrar, gerenciar y ser un buen mayordomo de la gracia, del favor y de la bendición del Señor. Para finalizar la lección del día de hoy y continuar el día viernes, no te muevas, no te muevas. El Señor le dijo a Timoteo por boca del apóstol Pablo: como te rogué que te quedases en Éfeso. 1:18 de Timoteo. Este mandamiento te encargo: no te muevas de Éfeso, porque hay palabra profética para ti. Hay palabra profética para Éfeso. Tú eres el hombre de Dios para la ciudad. Tú eres la mujer de Dios para la ciudad. Me pregunto, soy el único creyente en mi casa y por qué nadie más ha llegado de mi familia a Cristo, porque tú eres la lámpara encendida, tú eres la respuesta de Dios, tú eres el hombre y la mujer que Dios ha levantado en esa casa, tú eres el José que salvará y librará a tu familia del hambre y de la necesidad, tú serás la cobertura espiritual. Pero ¿por qué Dios no llamó a mi esposo y por qué me llamó a mí que soy mujer? Porque tú serás la Débora, tú serás la profetisa de Dios, tú serás la antorcha encendida. Por causa de ti, a través de ti, Dios hará que el resto de tu casa y el resto de tu familia venga a los pies del Señor Jesucristo. En el lugar donde estás echarás raíces. En el lugar donde estás, aun sea en el desierto, aunque sea en medio del sequedal, aunque sea en medio de la esterilidad, aunque te encuentres en Lodebar, el lugar estéril donde los sueños se mueren y donde nada se puede hacer realidad, serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hagas será prosperado por el Señor. Lo importante no es ir a donde quieres, lo importante es estar donde Dios te necesita. Nunca, nunca, nunca Dios permitirá que vayas donde tú quieres. Dios te va a colocar en el lugar donde eres necesario, donde serás una respuesta de Dios para la gente, donde serás un profeta y una profetisa de Dios para tu comunidad. Mira a tu alrededor y te vas a dar cuenta que Dios abrirá tus ojos y te mostrará la cantidad de oportunidades y de posibilidades que tienes de ganar a otros para Cristo. Mira la casa donde vives. Esa será una iglesia donde multitudes llegarán para ser sanados, para ser restaurados y bendecidos. No importa el tamaño de tu congregación, no importa cuántos miembros tienes en comparación con otros. Nunca midas tu éxito sobre la base de los números, porque el verdadero éxito no es tener mega iglesias, no es tener iglesias numerosas. Ese no es el verdadero éxito. En términos de números y en términos de contabilidad, en términos de auditoría y de censo, Jesús fue un ministro fracasado. ¿Por qué? Porque
porque en 3 años, con todos los milagros, con todos los dones, con toda la unción, con toda la sabiduría y con todo el poder que Jesús tenía, que reposó sobre Jesús, con toda la autoridad delegada y con todos los milagros que Jesús hizo, solamente logró ganar a 11 personas en total, porque aunque llamó a 12, uno terminó perdiéndose. En términos numéricos, Jesús fue un fracaso. En términos numéricos, Jonás el profeta fue una persona más exitosa que Jesús, porque logró ganar a toda una ciudad entera. Pero el éxito no se mide por eso. El éxito se mide porque usted, donde quiera que se encuentre y donde quiera que me esté viendo y escuchando, aprenda un secreto: a hacer exactamente lo que Dios le llamó a hacer. No importa si los números lo favorecen, no importa si usted no es un pastor, no es una pastora, no es un líder reconocido en su comunidad, no importa si usted nunca ha escrito un libro, no importa si usted no ha salido por las redes sociales, no importa si usted habla varios idiomas, no importa si usted no es famoso, no es reconocido o no tiene una apretada agenda y es un predicador o una predicadora cotizada a nivel mundial que viaja en primera clase y duerme en hoteles 5 estrellas. Lo importante es hacer la voluntad de Dios, es vivir para Dios y es estar en el lugar donde Dios dentro de muy poco tiempo, donde Dios dentro de muy pocos días derramará su gloria, traerá abundancia, verás la cosecha de tu siembra, verás el fruto de la aflicción de tu alma y recibirás cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Hemos llegado al final de nuestra lección por el día de hoy. Nos volveremos a reunir y nos volveremos a encontrar el día viernes a las 9 de la mañana en otra edición de la Escuela de Discipulado de Reino. Si deseas adquirir todo el material de la escuela, suscríbete gratuitamente a nuestro canal de YouTube. Al final aparece la dirección. Ha sido una bendición de Dios poder contar con tu presencia y poder contar con tu apoyo. Ora por nosotros. Nuestro deseo es discipular todas las naciones de la tierra conforme a Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Te bendigo. Shalom es paz. El viernes a las 9 volveremos a encontrarnos a través de este canal. Bendiciones de parte del Señor. Amén y amén.